Escondida a simple vista y enterrada profundamente en la historia, existe una versión de la Biblia que probablemente nunca hayas visto antes. La Biblia de 1775. Un texto que durante siglos ha contenido en sus páginas versos, ideas y revelaciones que podrían cambiar por completo todo lo que creemos saber sobre el cristianismo. Pero hoy, esas palabras se han perdido en el tiempo, han sido modificadas, censuradas. ¿Por qué? ¿Qué verdades eran tan peligrosas, tan disruptivas? Soy Joan. Si buscas conexión y transformación, este es el lugar. Suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada nuevo video. No olvides dejar un me gusta si te gusta lo que ves. Juntos haremos de este viaje espiritual algo realmente especial, que tuvieron que ser borradas de la propia Biblia. La Biblia que leemos hoy, la que está en iglesias y hogares de todo el mundo, no es la misma que existía en 1775. Y no es solo por errores de impresión o simples diferencias de traducción. Los cambios son mucho más deliberados. La Biblia de 1775, y muchas otras como ella, contenían versos que desafiaban directamente la narrativa establecida por la Iglesia. Eran versos que te habrían hecho cuestionar todo: la Iglesia, tu relación con Dios e incluso la naturaleza misma de la divinidad. ¿Quién decide qué entra en tu Biblia? No es una escritura divina sobre las nubes, son hombres poderosos con agendas. Durante siglos han moldeado la Biblia, decidiendo qué partes se te permiten ver y cuáles conviene dejar fuera. Un pasaje clave encontrado en la Biblia de 1775 hablaba de una relación muy diferente entre la humanidad y Dios. No era el Dios distante y jerárquico que nos enseñan a adorar. La Biblia de 1775 sugería que lo divino no está por encima de ti, ni más allá de ti, sino que está dentro de ti. Una idea radical, ¿verdad? Si lo divino está dentro de ti, todo cambia. Te otorga poder. Hace que la iglesia institucional sea innecesaria. Y es precisamente por eso que estos versos fueron eliminados. A finales del siglo XVIII, líderes religiosos, figuras políticas y eruditos debatían en silencio que era demasiado peligroso para ser incluido en la Biblia. No estaban discutiendo sobre pequeños detalles gramaticales. No, estaban decidiendo si las personas deberían tener acceso a versos que las empoderaran, que les hicieran darse cuenta de su propio potencial espiritual. Versos que sugerían que la Iglesia podría no ser el intermediario necesario entre la humanidad y Dios. Esta fue la batalla oculta sobre la Biblia, una lucha por el control. La Iglesia necesitaba que dependieras de ellos, de sus enseñanzas, de su autoridad. No podían arriesgarse a que creyeras que tenías una conexión directa con Dios. Así que la Biblia de 1775 fue alterada, cambiada de maneras que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta hoy en día. Se borraron palabras, se omitieron pasajes, y en su lugar quedó una versión de las Escrituras que reforzaba la obediencia, la jerarquía y el control. Recuerda esto: la Biblia nunca fue solo un texto religioso, también fue una herramienta para el control. Si controlas la narrativa, controlas a las personas. En la Biblia de 1775 encontrarás indicios de una fe más personal. Pasajes que hablaban de una conexión íntima entre lo divino y la humanidad, sin la necesidad de un mediador, sin la necesidad de que alguien interpretara la voluntad de Dios por ti. Y eso es exactamente lo que la hacía tan peligrosa. Si no necesitas a la Iglesia, toda la estructura comienza a desmoronarse. Los poderosos pierden su control. A lo largo de la historia, consejos de oficiales eclesiásticos, traductores y figuras políticas tomaron decisiones cruciales sobre qué se quedaba en la Biblia y qué no. Estas no eran solo discusiones teológicas, eran decisiones que tenían enormes consecuencias sociales y políticas. La eliminación de versos clave no se trataba solo de orientación espiritual, se trataba de mantener el control sobre las masas. Cuando le quitas a una persona la capacidad de cuestionar, la mantienes alineada. Entonces, ¿qué exactamente fue eliminado? Un ejemplo evidente es la manipulación del nombre original de Dios. En la Biblia de 1775, el nombre utilizado para Dios era mucho más complejo y personal que el que conocemos hoy. El cambio en la traducción no fue solo una elección lingüística, cambió por completo la comprensión de quién es Dios. En lugar de un ser profundamente personal y accesible, terminamos con un Dios distante, inalcanzable y con demasiada frecuencia, enojado. Esto no es una coincidencia.
Es un cambio que hace que las personas sean más obedientes, más dependientes de los líderes religiosos para interpretar lo divino por ellas. Y no se detuvo allí. La Biblia de 1775 contenía referencias a textos y libros que desde entonces han sido borrados de la historia. Libros perdidos que ofrecerían perspectivas radicalmente diferentes sobre el cristianismo. Libros como el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc. Estos libros alguna vez fueron parte de la tradición bíblica más amplia, pero no pasaron el corte final. ¿Por qué? Porque ofrecían una visión de la espiritualidad que se centraba más en la iluminación personal y menos en seguir estrictas reglas religiosas. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperando por ti? Que hay un potencial sin explotar dentro de ti. Creé el ebook El despertar espiritual justamente para guiarte en este camino. Con técnicas que transformaron mi vida y pueden transformar la tuya, aprenderás a despertar tu verdadera esencia. ¿Quieres descubrir cómo? El enlace para el ebook está en la descripción. No pierdas esta oportunidad de elevar tu viaje espiritual al siguiente nivel. Estos libros y versos desaparecidos no fueron eliminados porque fueran falsos, sino porque eran inconvenientes. Te daban demasiado poder, demasiada independencia. Te hacían hacer preguntas que la Iglesia no quería que hicieras. ¿Por qué suprimieron estos textos? Porque si crees que lo divino ya está dentro de ti, que no necesitas una institución que dicte tu camino espiritual, la influencia de la Iglesia comienza a desvanecerse. Si crees que lo divino está dentro de ti, ya no necesitas una estructura que te controle, que te dicte cómo debes vivir tu espiritualidad. Esta idea era demasiado peligrosa para las instituciones del poder en el siglo XVIII, porque cuestionaba la necesidad de la intermediación de la Iglesia entre el hombre y Dios. Las referencias a textos como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc fueron eliminadas deliberadamente. Estos textos ofrecían una perspectiva mucho más directa y personal de la divinidad, sugiriendo que el poder espiritual no estaba centralizado en una institución, sino en cada individuo. Esta narrativa le daba al ser humano autonomía sobre su propio camino espiritual, y ese tipo de independencia resultaba incómoda para las estructuras jerárquicas religiosas. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús no habla de seguir reglas estrictas o dogmas rígidos, sino de la autocomprensión, del descubrimiento personal. En este Evangelio se dice que el reino de Dios no está en algún lugar lejano o inalcanzable, sino que reside dentro de cada uno de nosotros, aquí y ahora. Este mensaje de empoderamiento era revolucionario, porque colocaba la autoridad espiritual en manos del individuo, y no en la Iglesia. ¿Por qué eliminar estas enseñanzas? Porque si crees que no necesitas una institución que te diga cómo conectar con lo divino, esa misma institución pierde poder, y la estructura de control sobre las masas comienza a desmoronarse. El libro de Enoc también plantea desafíos al orden establecido. Relata la historia de ángeles caídos y una lucha cósmica entre el bien y el mal que va mucho más allá de las narraciones convencionales que se suelen escuchar en la Iglesia. Este texto, que una vez fue parte de la tradición bíblica, ofrece una visión mucho más rica y compleja del mundo espiritual, una que pone a los humanos en el centro de un drama cósmico. Sin embargo, este tipo de narrativas fue suprimido, porque complicaba el control doctrinal de la Iglesia sobre sus fieles. Otro concepto que fue manipulado en las traducciones es el del infierno. La palabra infierno, tal y como la entendemos hoy, apenas existía en los textos originales. Términos como Sheol, Hades o Gehenna, utilizados en las escrituras anteriores, se referían a cosas completamente distintas. Sheol era simplemente un lugar donde iban los muertos, una existencia sombría, no un lugar de tormento eterno. Hades era el inframundo griego, un lugar donde iban todas las almas, no solo las de los malvados. Y Gehenna era un valle real fuera de Jerusalén, un lugar donde se quemaban desechos, y que más tarde se utilizó como metáfora de la destrucción. Pero con el tiempo, estos términos fueron reinterpretados, distorsionados para crear una imagen de un infierno de fuego eterno y castigo, una herramienta poderosa para infundir miedo y control en la población. ¿Por qué esta transformación? Porque un concepto aterrador del infierno es una herramienta increíblemente eficaz para mantener a la gente alineada con las enseñanzas de la Iglesia. Si puedes convencer a las personas de que hay un destino peor que la muerte y que solo la Iglesia puede salvarlas de ello, entonces tienes una forma eficaz de control. El infierno, tal como lo conocemos hoy,
no proviene directamente de la Biblia, sino que fue influenciado por mitologías paganas y escritores cristianos posteriores. Este es un claro ejemplo de cómo las escrituras han sido manipuladas para adaptarse a agendas de poder, no solo espirituales, sino también políticas. La doctrina del pecado original es otro concepto clave que fue desarrollado mucho después de los textos originales. Según esta doctrina, todos nacemos con una mancha de pecado debido a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, si se examinan versiones anteriores de la Biblia, incluida la de 1775, este concepto no es tan sólido como nos han hecho creer. De hecho, el pecado original no fue una parte integral del cristianismo temprano. No fue hasta teólogos como Agustín en el siglo IV que esta idea se consolidó. ¿Por qué fue necesaria esta doctrina? Porque resolvía un problema. Si todos nacemos con pecado, entonces todos necesitamos a la Iglesia para nuestra salvación. Así la Iglesia se erige como el guardián de la redención. Pero si volvemos a la Biblia de 1775, encontramos una narrativa diferente sobre Adán y Eva. En lugar de ser una historia de corrupción eterna, es más bien una historia de elección, de despertar. Adán y Eva no cayeron en desgracia por completo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Más bien, adquirieron el conocimiento del bien y del mal, lo que los hizo plenamente humanos. Esta comprensión era peligrosa para la Iglesia, porque sugería que la humanidad no estaba irremediablemente rota, sino que tenía la capacidad de aprender, de crecer y de hacer elecciones morales. Esto quita el poder de la Iglesia como único salvador. Así, la versión que tenemos hoy de la Biblia ha sido cuidadosamente editada a lo largo de los siglos, eliminando ideas que pudieran desafiar el control de la Iglesia sobre el individuo. Las enseñanzas de Jesús, que originalmente eran mucho más revolucionarias, también han sido filtradas a través de siglos de interpretación institucional. En la Biblia de 1775, Jesús no es solo un salvador que refuerza la estructura religiosa, es un disruptor. Habla de un reino de Dios que no está en algún lugar lejano, sino dentro de nosotros. Nos llama a buscar nuestra propia relación directa con lo divino, sin intermediarios, sin complejas jerarquías religiosas. Este mensaje que nos invita a encontrar el reino de Dios dentro de nosotros mismos socava directamente la necesidad de una jerarquía religiosa. La enseñanza central de Jesús sobre amar a Dios y a los demás, por encima de reglas y rituales, es una invitación a una espiritualidad más libre, menos controlada por las instituciones. Sin embargo, esta enseñanza fue minimizada, porque una vez que las personas entienden que tienen el poder espiritual dentro de sí mismas, la necesidad de una iglesia institucional se reduce. El fin de los tiempos, otro tema recurrente en la teología cristiana, también ha sido transformado a lo largo de los siglos en una visión aterradora de juicio y destrucción. Pero en la Biblia de 1775, el Apocalipsis no se presenta como un fin literal del mundo, sino como una revelación, una verdad que se desvela. La palabra Apocalipsis significa precisamente eso, un desvelamiento, una revelación de verdades ocultas. En lugar de miedo, el verdadero mensaje del Apocalipsis puede ser uno de esperanza, de un despertar espiritual donde la humanidad descubre su verdadera conexión con lo divino. En resumen, la Biblia de 1775 nos ofrece una ventana a un tiempo antes de que muchas de las narrativas de control y miedo se instalaran en el cristianismo. Nos muestra una fe más personal, más directa, donde el poder espiritual reside dentro de cada uno de nosotros y no en las manos de instituciones. Y tal vez por eso fue tan modificada. Porque si las personas se dieran cuenta de cuán cerca están de lo divino, sin la necesidad de intermediarios, todo el poder que la Iglesia ha acumulado durante siglos comenzaría a desmoronarse. Los cambios deliberados en las Escrituras no solo afectaron la estructura de la Iglesia, sino también la manera en que las personas entendían su propia espiritualidad y la relación con lo divino. Al eliminar estos textos y alterar los significados, la Iglesia consolidó su rol como mediador entre el ser humano y Dios, haciendo que las personas sintieran que necesitaban una institución para alcanzar la salvación o la iluminación. Si observamos la Biblia de 1775, encontramos indicios de un cristianismo mucho más empoderador y menos centrado en el control institucional.
Es importante entender que la eliminación de textos como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc no fue una cuestión de fe, sino de poder. Estos textos ofrecían una visión del mundo donde la relación con Dios era directa, sin intermediarios, lo que representaba una amenaza directa a la estructura eclesiástica. En la narrativa actual, la Iglesia actúa como una guía necesaria, pero en las escrituras anteriores, como las de la Biblia de 1775, se puede ver claramente que la relación entre Dios y los humanos era mucho más cercana y personal. Los cambios no solo moldearon la forma en que vemos a Dios, sino que también influyeron profundamente en la manera en que entendemos el concepto de pecado, redención e incluso el destino final de nuestras almas. El concepto de infierno, tal como lo conocemos hoy, con su visión de tormento eterno, fue moldeado más por intereses de control que por las escrituras originales. Como hemos mencionado, términos como Sheol, Hades y Gehenna no eran equivalentes a la idea moderna de un lugar de castigo eterno. El infierno fue utilizado como una herramienta de miedo, una narrativa que sirvió para mantener a las personas bajo control, temerosas de desviarse de las enseñanzas institucionales. Esta interpretación de un Dios castigador y de un infierno aterrador era funcional para mantener el orden social y religioso. Si creemos que cada pecado o error podría condenarnos a un sufrimiento sin fin, es más probable que sigamos obedientemente las reglas impuestas. Sin embargo, en las versiones más antiguas de las Escrituras, la narrativa es mucho más compleja y matizada. El énfasis no estaba tanto en el castigo eterno como en la oportunidad de redención, en el crecimiento espiritual y en la conexión con lo divino. Este cambio hacia una narrativa más castigadora coincide con los momentos en que la Iglesia consolidaba su poder y autoridad sobre las masas. Así, el miedo al infierno no era solo una herramienta teológica, sino también una herramienta política. Del mismo modo, el concepto del pecado original fue desarrollado para consolidar la idea de que todos nacemos con una deuda que solo la Iglesia puede saldar. En versiones anteriores de la Biblia, el pecado de Adán y Eva no se veía como una condena para toda la humanidad, sino como un momento de aprendizaje, de despertar a la realidad del bien y el mal. Este cambio de perspectiva convirtió lo que originalmente era una historia sobre la toma de decisiones y el crecimiento humano en una narrativa de culpa y condenación, donde la salvación solo podía ser alcanzada a través de la Iglesia. Pero al mirar la Biblia de 1775, encontramos una historia más esperanzadora, una en la que la humanidad no está condenada desde el nacimiento, sino que tiene el poder de tomar decisiones, de crecer y de conectarse directamente con lo divino. Jesús, tal como se presenta en la Biblia de 1775, no es el defensor de una estructura religiosa rígida, sino un disruptor, un maestro que invita a las personas a descubrir el reino de Dios dentro de sí mismas. Esta enseñanza era profundamente subversiva para las instituciones de poder, ya que socavaba la necesidad de un intermediario entre el ser humano y Dios. Al eliminar o reinterpretar estos pasajes, las instituciones religiosas se aseguraron de que las personas dependieran de ellas para alcanzar la salvación. La idea de que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros pone el poder espiritual directamente en nuestras manos, y esta fue una de las ideas más peligrosas para la Iglesia de la época. Jesús hablaba de amor, de compasión y de una relación directa con Dios, no de obediencia ciega a una institución. Este mensaje, si se hubiera mantenido sin cambios, habría transformado completamente la manera en que entendemos el cristianismo hoy en día. Pero en lugar de eso, el cristianismo institucionalizado tomó la narrativa y la reestructuró para mantener el control sobre las almas de los creyentes. El fin de los tiempos, tal como se describe en la Biblia de 1775, tampoco es una visión de destrucción y juicio final, sino una revelación, un desvelamiento de la verdad. En lugar de un apocalipsis lleno de miedo y castigo, es una oportunidad para que la humanidad se despierte, para que descubra las verdades espirituales que han sido ocultadas durante siglos. Esta visión del fin de los tiempos no es el fin del mundo, sino el fin de la mentira, el fin de las narrativas de control y manipulación que han mantenido a la humanidad en la oscuridad. La palabra apocalipsis significa literalmente revelación, y en este contexto, lo que se revela es la verdadera naturaleza de nuestra relación con lo divino, una relación que ha sido distorsionada por siglos de manipulación institucional. Si el fin de los tiempos es una revelación de la verdad, entonces no es algo que debamos temer,
sino algo que debemos abrazar. Es un momento de despertar, un momento en el que las mentiras caen y la verdad se alza. Esta visión es mucho más esperanzadora que la narrativa de destrucción y condena que se nos ha enseñado durante siglos. El Apocalipsis no es el fin, sino el principio de una nueva era de comprensión y conexión espiritual. En lugar de un juicio final donde solo unos pocos son salvados, es una oportunidad para que todos descubramos la verdad sobre nuestra relación con Dios y con el universo. El control de la narrativa ha sido una herramienta poderosa a lo largo de la historia de la Iglesia. Al cambiar, omitir y reinterpretar los textos bíblicos, las instituciones han moldeado la forma en que entendemos el cristianismo y nuestra relación con lo divino. La Biblia de 1775 nos ofrece una visión más pura y cercana de esa relación, una visión en la que lo divino está dentro de nosotros, donde no necesitamos intermediarios para conectar con Dios. Tal vez, la verdadera enseñanza de las Escrituras antiguas es que todos tenemos el poder de descubrir la verdad por nosotros mismos, que no necesitamos vivir bajo el yugo del miedo o la obediencia ciega. Esta es la revelación que ha sido oculta durante siglos, y es hora de que la descubramos de nuevo. El control sobre los textos sagrados a lo largo de la historia no solo ha afectado la teología, sino también la forma en que vivimos nuestras vidas y entendemos nuestra propia espiritualidad. A través de la manipulación de conceptos como el pecado, el infierno y la relación con lo divino, las instituciones religiosas han logrado mantener su poder y autoridad, asegurándose de que las personas dependan de ellas para alcanzar la redención o la salvación. Sin embargo, la Biblia de 1775 y otros textos similares nos ofrecen una visión diferente, una visión en la que el poder espiritual reside dentro de cada uno de nosotros, sin la necesidad de un mediador o una estructura jerárquica que nos dicte cómo conectarnos con lo divino. En estas versiones anteriores de las Escrituras, encontramos un mensaje de empoderamiento, uno que ha sido silenciado deliberadamente a lo largo de los siglos. Es posible que muchos de nosotros hayamos crecido con la idea de que necesitamos una iglesia, un sacerdote o una autoridad religiosa para guiarnos en nuestro camino espiritual, pero las Escrituras más antiguas nos muestran que esto no siempre fue así. En la Biblia de 1775 se nos recuerda que la relación entre el ser humano y lo divino es mucho más personal y directa de lo que nos han hecho creer. Los cambios en la narrativa han sido una herramienta para consolidar el control, pero al mirar hacia atrás, al explorar estos textos que fueron censurados, podemos comenzar a cuestionar las estructuras que nos rodean. No es casualidad que estos textos fueran eliminados o reinterpretados. Su mensaje era demasiado poderoso, demasiado liberador. Al leer la Biblia de 1775, uno puede ver que la espiritualidad no se trata de seguir ciegamente reglas o doctrinas impuestas, sino de encontrar nuestra propia conexión con lo divino, de descubrir que el reino de Dios está dentro de nosotros. Este es un mensaje radical, uno que pone en nuestras manos el poder de nuestra propia salvación y crecimiento espiritual. Al eliminar o distorsionar estas ideas, las instituciones religiosas se aseguraron de que las personas dependieran de ellas, pero no tiene por qué ser así. Lo divino no es algo distante o inaccesible. Está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto. Este es el verdadero poder de las Escrituras originales, y es algo que ha sido ocultado durante mucho tiempo. Si comenzamos a recuperar este conocimiento, a reconectar con estas verdades antiguas, podemos empezar a ver el cristianismo y nuestra espiritualidad de una manera completamente nueva. Ya no estamos atados a las estructuras de control que nos han sido impuestas. Tenemos el poder de tomar el control de nuestro propio camino espiritual, de encontrar nuestra relación con Dios sin necesidad de intermediarios. Las Escrituras antiguas, como la Biblia de 1775, nos ofrecen una visión de un cristianismo más libre, más personal, en el que cada individuo tiene el poder de conectarse con lo divino de una manera directa. Es por eso que estos textos fueron censurados y eliminados de la narrativa dominante. Representaban una amenaza para las instituciones que querían mantener el control sobre las almas de las personas. Pero ahora que comenzamos a redescubrir estos textos, tenemos la oportunidad de recuperar ese poder espiritual que nos fue arrebatado. La Biblia de 1775 no es solo un documento histórico, es un recordatorio de que nuestra conexión con lo divino es algo mucho más profundo, más personal
y más accesible de lo que nos han enseñado. Al leer estos textos podemos empezar a ver más allá de las narrativas de control que nos han sido impuestas durante siglos. Podemos empezar a ver que lo divino está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos y que no necesitamos una estructura jerárquica para alcanzarlo. Este es el verdadero mensaje de la Biblia de 1775 y de otros textos antiguos, que todos tenemos el poder de conectarnos directamente con lo divino, que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. No necesitamos que nos digan cómo vivir nuestra espiritualidad. Ya tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para descubrir la verdad. Al recuperar este conocimiento, podemos empezar a liberarnos de las estructuras que nos han mantenido en la oscuridad y podemos comenzar a vivir una vida más plena, más auténtica y más conectada con lo divino. Las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en estos textos antiguos, no eran sobre obediencia ciega o sobre seguir reglas impuestas por una autoridad externa. Eran sobre amor, compasión y una relación directa con Dios. Este es el mensaje que ha sido distorsionado a lo largo de los siglos, y es hora de que lo redescubramos. La Biblia de 1775 es solo un ejemplo de cómo las enseñanzas originales han sido modificadas para servir a los intereses de quienes buscan controlar. Pero al volver a estas versiones más antiguas, podemos empezar a cuestionar esas narrativas y encontrar nuestra propia verdad espiritual. Este proceso de redescubrimiento no es fácil, ya que implica desaprender mucho de lo que nos ha sido enseñado, pero es un camino que vale la pena recorrer. Al final, lo que está en juego no es solo nuestra comprensión de la Biblia o del cristianismo, sino nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos. La Biblia de 1775 y otros textos antiguos nos ofrecen una oportunidad para redescubrir esa relación, para reconectar con lo divino de una manera más directa, más personal y más empoderada. Es hora de que dejemos de depender de las narrativas impuestas y empecemos a buscar la verdad por nosotros mismos. Esta es la verdadera revolución espiritual, y es algo que ha estado escondido a simple vista durante siglos. Ahora que hemos empezado a redescubrir estas verdades, el poder está en nuestras manos. El mensaje de la Biblia de 1775 es claro. Lo divino no está fuera de ti, no está en una iglesia o en una institución. Está dentro de ti, esperando a que lo descubras. La revelación de que lo divino está dentro de cada uno de nosotros y no exclusivamente en una iglesia o institución, cambia por completo nuestra comprensión de la espiritualidad. Este concepto, que fue eliminado o alterado a lo largo de los siglos, tiene implicaciones profundas sobre cómo vivimos nuestra fe y quién tiene el poder sobre nuestras creencias. Al recuperar estos textos antiguos, como la Biblia de 1775, estamos desafiando las estructuras que nos han mantenido alejados de una relación más directa y auténtica con Dios. Las enseñanzas que nos presentan estas escrituras no son solo un recordatorio de un cristianismo más puro y menos institucionalizado, sino un llamado a tomar responsabilidad por nuestra propia espiritualidad, a no depender de intermediarios que buscan controlar nuestra relación con lo divino. Los líderes religiosos a lo largo de la historia sabían lo peligroso que era este mensaje. Sabían que si las personas se daban cuenta de que podían conectarse directamente con Dios, sin necesidad de una iglesia o de sacerdotes que interpretaran la voluntad divina por ellos, el poder que esas instituciones habían acumulado se desmoronaría rápidamente. Por eso las modificaciones en los textos bíblicos no fueron errores inocentes de traducción ni simples ajustes lingüísticos. Fueron cambios deliberados, diseñados para consolidar el control. Al alterar el nombre de Dios, como en el caso de cambiar Elohim, que en hebreo es plural, por un Dios singular y autoritario, se estaba reduciendo la complejidad y la riqueza de la divinidad para reforzar una estructura de poder jerárquico. Este cambio no solo afectó la forma en que las personas veían a Dios, sino también la manera en que interactuaban con Él. En lugar de una relación cercana y personal con lo divino, se nos enseñó a ver a Dios como una figura distante, inaccesible y con demasiada frecuencia enojada. Esta transformación en la narrativa hizo que las personas dependieran aún más de los líderes religiosos para interpretar la voluntad divina por ellos. Pero al volver a la Biblia de 1775 y otros textos antiguos, podemos ver que la verdad es mucho más compleja y liberadora.
Dios no es un ser distante que necesita ser mediado a través de una iglesia o de figuras religiosas. Es una presencia cercana, accesible y profundamente personal, algo que ha sido deliberadamente ocultado para que las instituciones puedan mantener su control sobre las masas. El poder de estas escrituras antiguas reside en su capacidad para recordarnos que no necesitamos intermediarios. La conexión con lo divino está al alcance de todos, y este es un mensaje que ha sido suprimido precisamente porque representa una amenaza directa al poder establecido. Al eliminar estas enseñanzas, las instituciones se aseguraron de que las personas sintieran que no podían entender a Dios sin su intervención, que necesitaban seguir reglas estrictas y rituales complejos para estar en sintonía con lo divino. Pero las escrituras originales nos muestran algo muy diferente. Nos muestran un cristianismo en el que la relación con Dios es personal y directa, donde el poder espiritual no reside en las instituciones, sino en cada uno de nosotros. Esta es una verdad profundamente liberadora que fue enterrada a propósito para mantener a las personas en un estado de sumisión y dependencia. La Biblia de 1775 es solo un ejemplo de cómo las enseñanzas originales fueron manipuladas para servir a los intereses de aquellos que querían controlar a la población. Pero ahora que estos textos están saliendo a la luz nuevamente, tenemos la oportunidad de cuestionar esas narrativas y recuperar nuestra propia relación con lo divino. No necesitamos que nos digan cómo conectar con Dios. Ya tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para descubrir esa verdad. Este es el poder de las escrituras antiguas, un poder que ha sido suprimido durante demasiado tiempo. A medida que redescubrimos estos textos, podemos empezar a ver más allá de las estructuras de control que se han impuesto sobre nosotros. Podemos empezar a vivir una espiritualidad que es auténtica, libre y profundamente personal. Al desenterrar estos antiguos conocimientos, estamos tomando el control de nuestra propia espiritualidad. Estamos reconociendo que el poder para conectar con lo divino no reside en una iglesia ni en una figura religiosa, sino dentro de cada uno de nosotros. Esta es la verdadera revelación, la que ha sido ocultada durante siglos pero que ahora comienza a resurgir. Las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en la Biblia de 1775 y otros textos antiguos, nos invitan a buscar nuestra propia verdad, a descubrir el reino de Dios dentro de nosotros. Este mensaje ha sido distorsionado a lo largo de los siglos para servir a los intereses de las instituciones, pero ahora tenemos la oportunidad de recuperarlo en su forma original. Al hacerlo, no solo estamos recuperando nuestra relación con lo divino, sino también nuestro poder espiritual. La Biblia de 1775 y otros textos antiguos nos muestran que no estamos separados de Dios, sino que somos una parte integral de lo divino. Esta es una verdad que ha sido suprimida porque desafía el control que las instituciones religiosas han ejercido durante siglos. Pero al reconectar con estos antiguos conocimientos, podemos empezar a vivir una espiritualidad que es libre de miedo y control. Una espiritualidad que nos empodera para descubrir nuestra propia verdad, para conectar con lo divino de una manera que es auténtica y personal. El control sobre la narrativa ha sido una herramienta poderosa para las instituciones, pero ahora que estos textos antiguos están saliendo a la luz, podemos empezar a ver más allá de las mentiras que nos han contado. Podemos empezar a ver que lo divino no está en algún lugar lejano o inaccesible, sino dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. Este es el verdadero poder de las escrituras originales, y es algo que ha sido deliberadamente ocultado para mantenernos en la oscuridad. Pero ya no más. Ahora es el momento de recuperar esa verdad, de reconectar con lo divino de una manera que es profundamente personal y auténtica. Al hacerlo, no solo estamos desafiando las estructuras de poder que nos han mantenido en la oscuridad, sino que estamos recuperando nuestro propio poder espiritual. Esta es la verdadera revolución, una revolución que comienza con el reconocimiento de que lo divino está dentro de cada uno de nosotros. Al llegar a este punto, se hace evidente que la historia de la Biblia, particularmente la de 1775, está llena de revelaciones que han sido deliberadamente suprimidas o alteradas a lo largo del tiempo. Estas modificaciones no fueron incidentales ni inocentes, sino intencionadas para consolidar el control de las instituciones religiosas sobre la espiritualidad individual. A lo largo de los siglos se nos ha enseñado a creer que la autoridad espiritual reside fuera de nosotros, que necesitamos intermediarios para acceder a lo divino.
y que debemos seguir reglas estrictas y rituales complejos para lograr la salvación. Pero lo que estos textos antiguos nos muestran es algo completamente diferente. Una verdad profunda que ha sido enterrada a lo largo de la historia. Nos muestran que el poder espiritual no está en manos de instituciones o figuras religiosas, sino que reside dentro de cada uno de nosotros. La conexión con lo divino no requiere intermediarios, reglas impuestas o miedo a la condena eterna, sino que es algo que ya existe, esperándonos para que lo descubramos por nosotros mismos. Esta es la verdadera esencia de las enseñanzas originales de las Escrituras, una relación directa, íntima y personal con lo divino, sin barreras ni jerarquías que nos separen de esa conexión. La Biblia de 1775 y muchos otros textos antiguos que fueron suprimidos son un recordatorio de que nuestra espiritualidad es mucho más libre y poderosa de lo que se nos ha enseñado. Al redescubrir estos conocimientos, tenemos la oportunidad de liberarnos de las estructuras de control que han definido nuestra comprensión de la fe durante siglos. Ya no necesitamos vivir con miedo al pecado o al infierno. Podemos abrazar la verdad de que lo divino está dentro de nosotros, guiándonos hacia una vida de mayor conexión, paz y amor. Esta verdad, tan poderosa y transformadora, ha sido oculta por aquellos que temían perder el control. Pero ahora tenemos la posibilidad de despertar, de redescubrir nuestro propio poder espiritual, de vivir nuestra fe con libertad y autenticidad. Y este es el mensaje final que debemos llevar con nosotros. Lo divino está al alcance de todos, y no necesitamos ninguna institución para decirnos cómo conectarnos con Dios. Si te ha gustado este video y estás interesado en explorar más temas como este, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que desafía las narrativas tradicionales y nos invita a descubrir nuevas verdades sobre nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.